Gracias por haber llegado hasta este punto. Después del registro, lo que viene es hablar un poco con Daniel Insa. Daniel es nuestro invitado internacional y la persona que hará la magia dentro del Congreso. Diversifica invirtiendo en Punta Cana y Costa del Sol. Un agente internacional que tiene amplia experiencia y quien nos va a contar por qué Punta Cana y Costa del Sol son dos destinos vacacionales altamente rentables y con un potencial enorme para invertir. Daniel, bienvenido y gracias a ti también. Gracias por esta oportunidad, Alejandro. Mira, lo que te voy a compartir es mi propia vivencia. He vivido en mis 2 últimos años en Punta Cana y ahora vivo en la Costa del Sol. Por lo tanto, no voy a hablar de lo que me han contado, sino lo que yo mismo he experimentado. Soy asesor inmobiliario y también inversor. He invertido en Punta Cana y tengo previsto invertir en Costa del Sol. Por lo tanto, si yo mismo he invertido y es lo que les recomiendo a mis clientes, es porque hice ese análisis comparativo dónde está hoy el mejor destino para invertir. Y la conclusión fue que los dos mejores destinos para invertir son Punta Cana y Costa del Sol, porque son destinos donde el crecimiento del turismo ha justificado de que, ya lo hablaremos seguramente a continuación, la plusvalía y la rentabilidad, que son de las variables que miramos los inversionistas, han crecido de forma exponencial y eso es consecuencia del crecimiento exponencial del turismo. Cuando el turismo crece, el turismo llega a hoteles, pero también llega a apartamentos de alquiler vacacional y eso es lo que explica por qué está habiendo un boom turístico en ambos destinos y como consecuencia un boom inmobiliario. Estamos hablando básicamente de un bucle infinito. A mayor cantidad de turistas visitando Punta Cana y Costa del Sol, mayor desarrollo inmobiliario para atender este flujo de turistas, lo cual genera un desarrollo a nivel de la economía y un potencial de inversión para quienes estén interesados, especialmente de Colombia, que es un país que en este momento los inversionistas están buscando evidentemente unos lugares donde haya seguridad para la inversión. Y basados en esto que acabo de decir, abordemos 4 de los 5 puntos clave que hemos elegido para fortalecer y potenciar el Congreso, que serían rentabilidad, plusvalía, el tema de los créditos hipotecarios y, por supuesto, los beneficios de orden fiscal y tributarios que podría tener un inversionista, dándoles simplemente un abrebocas a quienes nos van a acompañar al Congreso el 12 de junio en el Hotel Holiday en la ciudad de Bogotá, donde estarás tú y donde habrá una participación activa de agentes inmobiliarios planteando y exponiendo a Punta Cana y a Costa del Sol como destinos interesantes para invertir. Sí, definitivamente estos que has comentado, estas son las variables típicas que miramos los inversionistas y por lo tanto está muy bien que abordemos cada una de ellas porque en definitiva es lo que va a interesarle al público que va a asistir a este congreso internacional donde están buscando diversificar y no poner todos los huevos en la misma canasta como nos enseñaron nuestras abuelas, ¿no? Diversificar significa en la práctica invertir fuera de Colombia y en un lugar seguro que me dé a mí como inversionista la tranquilidad que donde yo voy a poner en mi próxima inversión me va a rentar y me va a generar una plusvalía interesante. Ok, empecemos por la rentabilidad. Ok, en cuanto a la rentabilidad, en el caso de Punta Cana es el doble de lo que se puede esperar en promedio en cualquier ciudad, principalmente en Bogotá, pero prácticamente en todo Colombia. Promedio. Es decir, cuando digo el doble me refiero que hoy en día en Colombia está entre el 4 y el 5% de rentabilidad neta, o sea, lo que nos queda realmente en el bolsillo, mientras que en Punta Cana es entre el 8 y el 10. Si es renta larga, es el 8% y si es renta corta, o sea, lo típico alquiler vacacional de tipo Booking, Airbnb y demás, en torno al 10%. Con lo cual, cuando decimos el doble, es realmente el doble de rentabilidad de lo que uno puede esperar en Colombia. ¿Cómo es En en cuanto Costa a, del Sol? en cuanto a Costa del Sol, definitivamente es una menor, pero significativamente mayor que lo que puede uno esperar en otros destinos de Europa.
mayor en el sentido que estamos hablando entre el 5 y el 7%. Ya no es el doble, como es el caso de Punta Cana, pero siendo Europa, entre el 5 y el 7% no está nada mal, porque evidentemente hay gente que tiene preferencias de invertir en Europa por distintas razones. Entonces, hay un componente de seguridad mayor, tranquilidad que le deja que cuando algo es de menos riesgo, se está dispuesto a tener una menor rentabilidad. Con lo cual, entre el 5 y el 7 no es el doble, pero sigue siendo algo muy interesante para ser un mercado europeo. Con un valor agregado significativo, y es que la utilidad o la ganancia va a ser en euros y no en dólares, como pasaría en Punta Cana. Efectivamente, en cualquier caso son dos monedas fuertes que economías como la de Colombia, donde se puede devaluar el peso colombiano, se devalúa respecto al dólar, se devalúa respecto al euro y definitivamente cualquiera de las dos opciones son buenas formas de combatir la inflación. Cuando hablamos de devaluación de la moneda, estamos combatiendo la inflación si nuestros ingresos como consecuencia de una inversión en el extranjero son o bien en dólares o bien en euros. ¿Qué hay de la plusvalía? En cuanto a la plusvalía, la verdad que no podemos adivinar lo que viene hacia adelante porque nadie adivina, pero sí podemos contarles lo que ha sucedido en el pasado. Y lo que ha sucedido en Punta Cana es que en los 3 últimos años se ha duplicado el valor de las propiedades. Si eso significa que en la práctica se puede repetir la historia, en 3 años más puede que alguien tenga el doble de lo que invirtió porque se repite la historia y eso es lo que no le podemos garantizar, pero sí le podemos garantizar que eso es lo que sucedió y en promedio en los 3 últimos años se duplicó el valor de las propiedades en Punta Cana, con lo cual es un destino sumamente atractivo y por eso yo mismo no solamente viví durante 2 años y voy y vengo desde Costa del Sol a Punta Cana con un equipo que dispongo allí, sino también porque creo firmemente que es uno de los mejores destinos para invertir propiedades vacacionales en general y en particular en estos dos destinos. Son los que más rentabilidad dan. Y respecto aquí a la Costa del Sol, en la última década no ha habido una mejor plusvalía que la que está habiendo porque toda Europa está adquiriendo en Costa del Sol por todo el atractivo que significa no solamente de playas y entornos bonitos, sino hay mucha cultura, gastronomía, seguramente coincidirás conmigo que la gastronomía española es muy buena y eso hace que sea muy atractivo. Entonces, lo que sucedió en Estados Unidos, que muchos se fueron a vivir a la Florida, acá está sucediendo que muchos europeos están viniendo a vivir a Costa del Sol. Entonces, hay dos motivos de inversión en Costa del Sol. Uno, el que invierte para simplemente vacacionar y rentar, y otros que se vienen a vivir. Eso, lo que sucede en la práctica, si hay mucha demanda, eso hace aumentar el precio. Y por eso la plusvalía proyectada fue la mejor que se pudo haber obtenido en los últimos 10 años. Sin contar con la posibilidad de que muchas de las grandes compañías internacionales o locales del país migren también a Costa del Sol para fundar allí sus oficinas o centros de operación, como también lo mencionabas, pasó en Florida, perdóname, pasó en Estados Unidos con relación a Miami. Efectivamente. Háblame de los créditos hipotecarios, cómo funcionan en estos dos países. En ambos casos hay una interesante tasa, relativamente baja tasa de interés. O sea, cuando la tasa de interés es baja, al ser bajo el costo del dinero se dice allá, coste del dinero se dice aquí, ese bajo costo lo que hace en la práctica es que sea muy atractivo apalancarse financieramente a través del crédito hipotecario. ¿Cuánto consigues en República Dominicana? Hasta el 60%. ¿Cuánto consigues aquí? Hasta el 70%. Hablamos siempre de extranjeros. A los dominicanos y a los europeos el porcentaje es mayor, pero estamos hablando del colombiano que quiera apalancarse financieramente a través de un crédito hipotecario, si lo que decide es comprar en Punta Cana, va a tener hasta el 60% del valor del inmueble, mientras que si decide invertir aquí en Costa del Sol, va a tener el 70% de lo que va a invertir en crédito hipotecario. En cualquiera de los escenarios es un gran beneficio para un colombiano porque, por ejemplo, dos cosas importantes. Leía esta mañana, muy de madrugada, que a los jóvenes menores de 36 años, por lo menos en España, les están dando hasta el 90% para que puedan invertir en su propiedad para primera vivienda. Eso no pasa en Colombia. En Colombia a lo sumo logramos llegar a un 70%. Entonces, esos dos aspectos son importantes a tener en cuenta. Cerremos finalmente con los beneficios fiscales y tributarios.
Perfecto. Antes de pasar a ese punto, quiero contarte también, nuevamente, no por ser autorreferente, pero para contar mi propio testimonio. Yo saqué el año pasado, con 58 años, un crédito a 20 años en República Dominicana. O sea que, si Dios quiere, la última cuota la voy a pagar a los 78 años y no es tan normal que en Colombia a los 78 años te den un crédito hipotecario. Eso allí, en Ni a Punta los Cana. 58 tampoco, casi. Efectivamente. Entonces, si Dios quiere, mi última cuota la pago a los 78 años y eso demuestra que hay una economía saludable, de lo contrario no te darían a tan largo plazo. Así que eso quería mencionarlo antes de que pasáramos al tema de los beneficios tributarios, que por cierto, aquí hay beneficios en Costa del Sol, pero allí hay aún más que están de alguna manera promocionados por el gobierno. Durante 15 años hay una exención de impuesto inmobiliario que se llama Previal, entiendo, en Colombia, y ese impuesto inmobiliario, al no pagarlo por 15 años y es el 1% anual, es como si te ahorraras el 15% de impuestos y es como si compraras la vivienda un 15% más barata. Pero además, cuando uno compra y vende una propiedad, tiene que pagar el 3% de la transacción. Ese también es otro incentivo fiscal que, sumado a los 15, estos 3% de ahorro significa que en la práctica estás comprando una propiedad con el 18% menor de su valor, porque es el 18% lo que te ahorras de impuestos. Que podríamos llamarlo de otra manera, con el 18% de descuento directo gracias a dos variables. La primera, la forma en la que el Estado, es decir, el país de la República Dominicana, ha entendido la importancia de incentivar la inversión extranjera y por otro lado, técnicamente, la motivación para que personas como los inversionistas colombianos puedan considerar una gran posibilidad de inversión en este escenario. No conozco el tema de Costa del Sol. Si tienes algo para contarnos a nivel de beneficios, bienvenido. Y si no, pasemos al siguiente punto. Mira, como viste, hay aspectos que en ambos destinos son interesantes. Gana, si pudiéramos ponerlo en términos competitivos, República Dominicana, y en otros gana España. Cuando hablábamos de que el doble de rentabilidad que se consigue en Costa del Sol, entre el 8 y el 10, acá se consigue entre el 5 y el 7. ¿Quién gana allí? República Dominicana, ¿verdad? Ya. En cambio, si vamos hacia el otro aspecto de cuánto se logra financiar a extranjeros, ahí quien gana, España, porque financia el 70% del valor del inmueble versus 60%. Así que, en definitiva, cualquiera de los dos destinos son atractivos, cada uno con sus beneficios. Daniel, vamos a tener la posibilidad de compartir el escenario. Yo voy a ser el maestro de ceremonias, tú vas a ser el invitado especial y la persona que hace posible que se realice este congreso el 12 de junio en la ciudad de Bogotá, en el Hotel Holiday. Haz de cuenta que yo soy un inversionista más colombiano y convénceme de asistir. ¿Por qué tendría que asistir? Porque si no te vas a arrepentir de no haberlo hecho cuando amigos tuyos te digan, mira, deberías haber ido porque realmente estuvo fantástico. Te vas a arrepentir de no haber ido. No, es gratuita la entrada. Los speakers que vamos a estar allí somos top producers. A propósito, he publicado un libro recientemente, ha sido mi libro. eh, en Amazon, ni más ni menos que bestseller, por lo tanto, una satisfacción enorme. Bestseller en Estados Unidos, bestseller en México, y se llama justamente así: Los secretos de los top producers, escrito con dos coautores, uno de Europa y otro de América. Así que lo que sí les garantizo, que junto a los que vamos a estar compartiendo escenario, vamos a darle todo lo que podamos entregar para que cumplir las expectativas de la audiencia, y aquel inversionista internacional que quiera considerar diversificar fuera de Colombia, esperamos cumplir sus expectativas. Decir algo más empañaría lo que se ha dicho hasta este momento porque cerraría con la frase que hace alusión al nombre de una gran película que se llama Mejor Imposible. Muchas gracias. Gracias a ti, un abrazo. Vale, Daniel.